Buen día, amigos televidentes de todo el país. Aquí arranca repasando en edición 707. No es un olvido, un error. Es que el domingo era el 707, pero se truncó la producción, hubo un asunto técnico. Por eso repetimos el número. 207, 707. En este domingo 24 de agosto 2025. Por Teleuniverso, Canal 29, desde Santiago para el país y el mundo. La producción es de Bemar Televisión. Vámonos de inmediato. El inmenso Sinatra. Todos los tiempos. Mientras más pasan los años de Sinatra muerto, mejor canta. My way, a mi manera. Ese está en la lista cuando yo me muera. Ese hay que ponerlo cuando estén depositando la ceniza mía allá en la Búcara y junto a papá, mamá y mi abuela, la estén poniendo ahí. Ese es lo que va a sonar. Pero por Richie Ray y Bobby Cruz, que son los intérpretes en español para mí mejores de a mi manera. Vámonos con el resumen. Vámonos con los titulares sobresalientes en el plano nacional. Más de 7.1 millones de visitantes llegan a República Dominicana hasta julio. El COE prohíbe uso de playa y deportes acuáticos en la costa atlántica por efecto del huracán Erin. Eso era a principios de semana. Tras una persecución, ejército incauta contrabando de 50,000 cigarrillos ocultos en chasis de un camión. El presidente Luis Abinader anuncia cambio en su gabinete mediante el decreto 461-25. Designación de nuevo director en INAVIE coincide con revelaciones de irregularidades. Ministro de Turismo anuncia que gobierno y sector privado redoblarán esfuerzos contra el sargazo. Titulares sobresalientes en el plano nacional. Envían a juicio a 2 personas vinculadas a estafa de más de $2 millones contra 113 personas. Anterior presidente y miembro de la Academia Dominicana de la Historia respalda regrabación del himno nacional. La ONPECO pide incentivo adicional y exención de impuestos para aliviar gastos escolar de agosto. 6 de cada 10 dominicanos podrían tener tuberculosis latente, según expertos. Prestamista muere abatido en confuso incidente tras enfrentar a la policía. ¿Dónde fue que lo abatieron? Ministerio Público solicita apertura a juicio contra procesado a raíz de la operación Gaviota. Seguimos con los titulares sobresalientes en el plano nacional. Fuerza del Pueblo advierte que escuelas no están listas para recibir a estudiantes a pocos días del inicio del nuevo año escolar. Peatones representan el 14% de los afectados en accidentes de tránsito. Carlos Pimentel revela que el Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible recurso de empresa Juan Valdés sobre contrato de 598 millones con Inafocan. Procompetencia pone bajo investigación a 4 suplidores por presunta colusión en licitación del almuerzo escolar. Extraditarán a Estados Unidos a 4 dominicanos arrestados en medio de la operación Discovery 3.0. Pleno del Senado remite a comisión especial proyecto de ley orgánica que modifica el Código de Trabajo. Seguimos con los titulares sobresalientes en esta edición 707 de este 24 de agosto del 2025. Repasando por Teleuniverso, Canal 29. La producción es de Bemar Televisión. Celso Marancini atribuye recientes apagones a combinación de fallas
en plantas y llegada masiva de sargazo a Punta Catalina. Eddie Alcántara asegura libra de pollo cuesta menos de 90 pesos y dice que renuncia si está a 125, como dijo Leonel Fernández. El MIBET ajusta tarifa para inspección de edificaciones y mantiene exenciones a vivienda de bajo costo. República Dominicana extradita a 3 dominicanos acusados de narcotráfico en Estados Unidos. El Ministerio Público concluye presentación de 2.900 pruebas en caso Coral y Coral 5G. Continuamos con los titulares sobresalientes en el plano nacional. República Dominicana atraviesa el periodo de calor más extremo del año con fuerte influencia del polvo de Sahara. Avances en acreditación coloca a República Dominicana en mejor posición para exportar y traer inversiones, afirma el director de la Oficina Nacional. La Fuerza del Pueblo pide a Abinader declarar en estado de emergencia el sector eléctrico ante larga tanda de apagones. La FAO afirma que República Dominicana reduce su alimentación del 8.7% en el 2029 al 3.6% en el 2025 y fortalece el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Denuncia al Ministerio de Educación, no practica educación inclusiva, contradice estándares internacionales. Estudiantes de la UAS rechazan paro de profesores y exigen derecho a recibir docencia. Continuamos con los titulares sobresalientes. Todavía estamos en el plano de las nacionales. Arrestan a varios empleados del Ministerio de Agricultura por supuesta malversación de fondos. 2 personas han muerto luego de que sus vehículos cayeran en aguas del Mar Caribe. Falta de maestros e infraestructura afecta a escuelas en el país. Ministerio Público incauta más de 70,000 útiles escolares falsificados. Camiones y patanas protagonizan racha de accidentes en agosto, deterioro y poca fiscalización. Reportan 30 muertes infantiles en la última semana y 100 maternas en lo que va del año. Continuamos con los titulares sobresalientes, pero ahora nos vamos al renglón de las económicas. Fondos de préstamo aprobados que no se han utilizado cubrirán presupuesto reformulado del 2025. El gobierno busca reactivar la economía con cambio al presupuesto nacional. Facturación de Punta Catalina disminuye en 12.5 millones en enero-mayo del 2025. Venta del dólar persiste en 62 y euro sigue en 76. Energía 2000 aportará 424 megavatios con su central en Manzanillo, Powerland, tras iniciar plan de aceleramiento 24/7. Deuda de los ayuntamientos es del 54% de la deuda acumulada de las EDES. Titulares sobresalientes en el plano deportivo. Lirangi Alonso le da el primer oro con récord a Dominicana en los Juegos Panamericanos Juveniles. República Dominicana será sede de las 4ª Mundiales de Policía. Joel Peguero firmó por $10,000 tras 10 años en la menores, debutó con recta a 102 millas. La gran final del Nacional Masculino de Voleibol U17 dio inicio en Higüey. República Dominicana debuta con buen pie en la Copa América de baloncesto. Y por último, de los titulares sobresalientes en el área deportiva,
El dominicano Alexandre Ogando gana los 200 metros en Bruselas. Continuamos con los titulares sobresalientes en esta edición 707 que corresponde a este 24 de agosto del 2025. Las internacionales, el petróleo ante la expectativa de paz entre Ucrania y Rusia. Maduro anuncia despliegue de 4.5 millones de milicianos ante amenaza de Estados Unidos. Japón anuncia aporte de 10 millones de dólares para la misión de seguridad en Haití. Más de 10 muertos y varios desaparecidos tras colapso de megapuente en China. Despliegue militar en Colombia tras arremetida guerrillera que deja 18 muertos. Dubái atrae cifras récord de millonarios por la ausencia de impuestos. Vámonos con las regionales en los titulares sobresalientes. Infotet y Fundación Tabacalera de España entregan 2.100 cascos protectores a motoristas de La Romana. La Dirección Nacional de Control de Drogas apresa a presuntos microtraficantes en Sabana de la Mar. Arrestan a 2 hombres vinculados al abuso sexual de una menor en San Francisco de Macorís. Incendio forestal dentro del Parque Armando Bermúdez arrasa con una amplia área boscosa. Realizan limpieza sargazo en playas de Río San Juan. INAIPI de los Guandules tenía denuncia de que niña muerta a manos de tutores era maltratada. El INAIPI lo negó. Vamos arriba con lo que sigue, señor director. La política en titulares sobresalientes. Luis Abinader responde a Danilo Medina destacando los proyectos ejecutados en su pueblo natal. Siguen las renuncias del PLD. Otros 4 miembros abandonan la organización. La mayoría de proyectos de Omar Fernández se estancó en las comisiones y solo uno fue aprobado. Tras 9 meses de estudio, reforma laboral regresa a debate enfocada en los puntos conflictivos. 3 años de elecciones presidenciales, Fuerza del Pueblo y balagueristas dan primer grito de guerra al Partido Revolucionario Moderno. Abel Martínez se reencuentra con Gonzalo Castillo y lo llama un activo del Partido de la Liberación Dominicana. Titulares sobresalientes, ahora nos vamos a los completivos que corresponden para esta edición 707 de este domingo 24 de agosto 2025. Anuncia Museo del Merengue y la Bachata en la ciudad colonial. Leonel Fernández valora aporte de Japón a fuerza multinacional en Haití, pero lo considera insuficiente. Más de 20 comunidades sin electricidad en Barahona, luego de incendio en redes eléctricas. Emiten advertencia de ola de calor para Puerto Rico con temperatura de hasta 100. El COE coloca 6 provincias en alerta por onda tropical. La justicia de Perú emite 6.750 condenas por violencia machista en primer semestre del 2025. Titulares completivos para esta edición 707 de este domingo 24 de agosto del 2025. No hay forma de que se toque la cartera de afiliado, dice el director de SENASA, garantiza cobertura. Ese es el nuevo director de SENASA, Eduard Guzmán. El gobierno sigue inaugurando aulas escolares a menos de 2 días del inicio del año escolar. La Grande Liga tendrá su primera temporada sin partido, sin hit en 2 décadas. Demasiado tarde, lamentan los palestinos después que la ONU declarara que hay hambruna en Gaza. Comisión Judicial de Estados Unidos niega libertad condicional a los hermanos Meléndez. 3 años más tendrán que esperar para pedir libertad condicional.
apagones de hasta 20 horas, promesas, averías y hastío, 12 meses de crisis energética total en la República de Cuba. Vámonos ahora entonces con los titulares de la fecha para esta edición 707, lo que hay en los portales en este momento. Presidente Abinader y ministro de Educación entregan 3 centros educativos en Santo Domingo. Opositora venezolana Machado llama a desobedecer convocatoria de alistamiento a la milicia. Tormenta tropical Fernán se formará en el Océano Atlántico. Inicia este domingo nueva fase de prohibición de giros a la izquierda en el Distrito Nacional. El ministro de Educación dice que el país está preparado para recibir a estudiantes y docentes. Delegación de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa de Estados Unidos inicia visita oficial a República Dominicana. Y por último, de los titulares de la fecha, un proyecto de ley busca prohibir candidaturas a traficantes, violadores y corruptos. Se oye bien ese proyecto. Pero es que si usted fue narcotraficante y cumplió, a usted se le restablecen sus derechos constitucionales, sus derechos políticos, y entre eso está elegir y ser elegido. Igual que un violador, que yo estoy de acuerdo, no que le prohíban aspirar a un violador, no. Que establezcamos la pena de muerte para los violadores. Pero si violó 5 años, cumplió, tiene sus derechos restablecidos. Y si de corrupto vamos a hablar, ahí debe haber un 20% en el Congreso Nacional, tanto en senadores como diputados de corruptos. Revisa la lista para ver si no hay gente que fue sometido, aunque fuese exonerado. Bueno, pero ahí está. Vámonos entonces con la primera plana de la semana. Vámonos con la primera plana. Justicia investiga 18 presuntos delitos electorales. Es el nuevo día de Puerto Rico que corresponde al miércoles 20 de agosto del 2025. Ese es el matutino impreso de Puerto Rico, el que más circula, el más influyente. Ahí está. Acusan a madre e hija por el asesinato de Gabriela Nicole Pras. Ahí está la primera plana de esta semana seleccionada por la producción de Repasando, el nuevo día de Puerto Rico. Oh, ahí está. Entonces, vámonos con Repasando Preguntas. Vámonos con Repasando Preguntas. Y con el historial político y la imagen de Ángel Locua, ¿suma algún voto a un aspirante presidencial? Repito, Repasando Preguntas. Y con el historial político y la imagen de Ángel Locua, ¿suma algún voto a un aspirante presidencial? Ahí está, Repasando Preguntas. Nos fuimos. Acuérdense. Sin volver. Señor, acuérdese de eso. Repasando.
repasando, 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 repasando. Repasando, 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 repasando. Repasando, 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 repasando. Continuamos en esta edición 707 de Repasando por Teleuniverso, Canal 29. El 29 es Orgullo Dominicano. Promesa es deuda. Y entonces anunciamos, hace cuántos programas, que íbamos a pasar la entrevista en el cafecito que me hizo Jaime Tomás. Eso era el domingo en el 707, por eso que no se repite el número hoy. Pero hubo un asunto ahí que yo no entiendo. Y metieron otra cosa ahí, no sé. Entonces hoy va a la entrevista. Me la reclamaron. ¿Sabes por qué supe yo que esa entrevista no la pasaron el domingo? Porque más de 5 gente me lo dijeron. La entrevista, no pasaron la entrevista. Y yo discutiendo. Joselito, mi amigo Joselito, no pasaron la entrevista, no la pasaron. Y llamé yo a un ejecutivo, sí, la pasaron. Y siguió la gente diciendo, en la entrevista, que no la pasaron la entrevista, hasta que ve acá, porque no la... Es verdad, esto es una corta y una larga, hay que dicen en el campo tuyo. Sí, una corta y una larga. Aprovecho para enviar un saludo de solidaridad a un amigo de muchos años, sindicalista, que dio su vida por la lucha del sector sindical, un luchador por la democracia de este país, don Ramón Cabrera. Ramón Cabrera, el sindicalista de Unachocín, el sindicalista de la Corporación Dominicana de Electricidad, porque hay otros Ramón Cabrera. Ramón Cabrera es payano, no, Ramón Cabrera. La información es que está muy enfermo en su casa, triste y abandonado por los PRMistas y este gobierno del PRM. Ni a saber de él van, mucho menos en auxilio de él. Un abrazo, un jacobiano de toda la vida, jacobista de toda la vida, Ramón Cabrera. Así que un abrazo de solidaridad a mi amigo de toda la vida, don Ramón Cabrera. Vámonos con la pregunta de Repasando. Y con el historial político y la imagen de Ángel Lockhart, ¿suma algún voto a un aspirante presidencial? ¿Sabe que hay una máxima que dice? Bueno, la matemática es una ciencia y por donde quiera que usted lo busque, 2 y 2, 4. Ahí no hay falla. Balaguer en un discurso, como la matemática es una ciencia exacta, tanto del PLD, tanto de reformismo, pero ese no es el tema. El asunto es que sí, una ciencia, pero la política no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta. En política hay sumas que restan, y lo dejo ahí. Suman que restan. Un acto de balaguerita,
Pero este país no se respeta. O hay gente, políticos dominicanos, ciudadanos, que no respetan al país. Póngalo como usted quiera. Pero eso de Ángel Loco salir ahora de que con un movimiento a apoyar a Leonel Fernández. No, Leonel anda buscando votos y algo se le pega de eso. Y yo, no. Leonel es correcto, acepta. El incorrecto es él, que no tiene cara, no tiene vergüenza. Una gente con la trayectoria y con lo que le acaba de pasar, de estar metido en un expediente que tuvo que negociar y devolver más de 200 millones de pesos. Usted se tranquilo, ¿cuál es el protagonismo suyo? Usted se quieto, amigo. Pero allá ellos. El domingo pasado hubo elecciones en Bolivia. Vamos a repasar los resultados de esas elecciones. Elecciones en Bolivia. Segunda vuelta, 19 de octubre. Hay segunda vuelta porque ninguno de los candidatos punteros obtuvo el 50 más 1. En Bolivia rige el sistema 50 más 1 o 40% con una diferencia de 10 de que quede en segundo lugar. Si no se logra eso, hay segunda vuelta. Ahí está. Elecciones, segunda vuelta, 19 de octubre. Vuelva atrás, el primer cuadro, señor director. Segunda vuelta entre Rodríguez Paz, que llegó primero, con el Partido Demócrata Cristiano, 32.15. Ese es hijo de Jaime Paz Zamora, que fue presidente de Bolivia. Ahí está Tuto Quiroga, que llegó en segundo, de Libre se llama la alianza, 26.68. Ese fue vicepresidente del dictador más sanguinario que ha tenido Bolivia, Banzer, general Banzer. Se enfermó cáncer y renunció el último año y fue presidente el último año, pero fue vice de Hugo Banzer. Esos dos son los que van a segunda vuelta el 19 de octubre. Continuamos. Dele, señor director. Ahí está, elecciones de Bolivia. Doria Medina llegó tercero y es la tercera vez que aspira. Es uno de los hombres más ricos de Bolivia. El bloque de él se llamaba Unidad 19.85. Manfred Reyes, que es alcalde de Cochabamba, un ex militar, llegó quinto. Súmate, se llamaba su alianza, 6.64. Continuamos, elecciones en Bolivia. Continuamos, ahí está, elecciones en Bolivia. La izquierda se derrumbó, fuera del poder después de 20 años, el movimiento al socialismo. Ahí está Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado, era el delfín de Evo Morales, pero se fue por Alianza Popular, sacó 8.39, llegó cuarto. Eduardo del Castillo, ese era el candidato del poder, del MAS, le sacó 3.19, llegó sexto. Apenas logró salvar la sigla del MAS, porque en Bolivia, si el partido de elecciones no saca mínimo un 3%, pierde la representación. Y por último, aquí está el mío, ese es el mío. Evo Morales, que llamó a votar en blanco, nulo, 19.69, o sea, 2 semanas de campaña llamando a votar nulo. Los blancos no están computados ahí, que son de él también. 1.325.592 votos. 19.69%, cuando la tradición es un 3%. Olvídese de eso. Ese Evo Morales es una ficha política que hay que tomar en cuenta. Si usted a ese 19 le suma el 3 que sacó el MAS, estamos hablando de 22, ¿verdad? Y el 8 que sacó Andrónico, que son votos de Evo, estamos hablando de un 30%. De un 30%. Así que ahí están las elecciones en Bolivia. Un amigo me decía a mí, un amigo,
No, pero qué, mire amigo, en los países en que hay un liderato fuerte, tradicional, populista, con bases sociales, su influencia política es hasta que se mueran y quizá más allá. ¿Qué? Adiós y Lázaro Cárdenas en México sigue influyendo todavía. Y Andrés Manuel López Obrador no va a influir mientras esté vivo en México. Así usted se va a Argentina. Y Cristina Fernández de Kirchner, que está en prisión domiciliaria, desde ahí está influyendo en el quehacer político y electoral de Argentina. Y Velasco Ibarra en Ecuador todavía sigue influyendo. Pero vengo para acá. Y Balaguer, y Peña Gómez, y Juan Bosch, están muertos, influyen. Aquí habrá de pasar 20 años o 30 para que Peña Gómez y Juan Bosch y Balaguer dejen de influir en el electorado. Fíjese, Balaguer tiene 23 años de muerto. Y un funesto del balaguerismo, que es Ángel Ocua, hace un movimiento para apoyar a Leonel que se llama Balaguerista con Leonel. Oiga eso. Entonces Evo Morales va a influir igual que Correa, Rafael Correa en Ecuador. Y Pepe Mujica, que se fue ya, el presidente que está en Uruguay en este momento, es un hombre de Mujica, que lo puso él, lo enseñó él, su delfín, y lo dejó gobernando. Dígame usted a mí, hay un muerto en Latinoamérica que influya más que Juan Domingo Perón con el peronismo en Argentina, que hay de derecha, de centro, de izquierda. Entonces, olvídese de eso. No es que, no, la realidad es eso. Pero vamos aquí a aterrizar aquí, el Calvario, por fin. Eso no es posible. El Calvario del doctor Freddy Hidalgo. Por Dios, le dieron un no al lugar. No es que lo sacaron, lo declararon inocente, no. Un no al lugar del expediente le dieron. Vilipendiado, maltratado, con grillete, preso en su casa, preso en una celda, y ahora un no al lugar. Que ese ministerio público encabezado por esa señora que está en la Procuraduría, le gusta ese protagonismo y le gusta ese señor, un médico, lo que tiene es un apartamentico de 4 millones que lo cogió prestado en el Banco de Reserva y lo presentó todo, y lo metieron en el expediente y lo ultrajaron y lo molestaron. El caso de Fernando Rosa es diferente. Es diferente. A Fernando lo declaran inocente porque no le pudieron probar, las pruebas eran insuficientes. Hablando de Fernando Rosa, mi saludo, mi solidaridad, pero no ahora porque lo soltaron. Porque como dijo Juan Bonilla en el Centinela Digital en un artículo, andan en una base Lamboni ahora, que se habían mandado, que no habían vuelto a la casa de Fernando, que no habían preguntado por él, y como lo declararon inocente, ahora están allá. Yo no. Igual si lo hubiesen declarado culpable, le manifiesto mi solidaridad y mi amistad y mi relación con él y su familia, sobre todo con Leonel Rosa, su hermano. Estuve ahí al pie en la primera línea siendo solidario con Fernando Rosa, sin saber si lo iban a declarar culpable o inocente. Me alegro que sea inocente. Por eso usted ve en una pantalla ahí que dice, el PLD recupera un cuadro de primera línea. Se puede decir que el PLD tiene un dirigente importante en este momento en Santiago, con la posibilidad de que Fernando Rosa se reactive, que debe reactivarse, que debe salir con la frente en alto. En su momento quizá
todavía tiene que organizarse, recuperar fuerza, botar todo eso, echar a un lado cualquier rencor y en su momento saldrá. Por lo menos en enero y febrero yo espero que Fernando ande en las calles y debe aspirar a diputado por la 3. Debe aspirar a diputado. La gana en el 28. Entonces mi saludo, mi afecto, mi solidaridad a Fernando Rosa y a su familia. Yo soy amigo de los amigos y Fernando Rosa me ha demostrado a mí que es amigo mío, fuera de la actividad política. Esas relaciones vienen de cuando él era regidor del ayuntamiento, con Fran Muñoz Gil de alcalde de esta ciudad y yo asesor político del bloque de regidores del PRD. Así que ahí está. Bueno, vámonos entonces con la fecha para recordar. Vámonos con la fecha, 21 de agosto del 40 al 21 de agosto del 2025. 85 años del asesinato del fundador del Ejército Rojo, presidente de los soviets de San Petersburgo y Petrogrado, presidente del Comité Revolucionario Bolchevique, León Trotsky en México. 85 años del vil asesinato de León Trotsky. Ese mercader se llamaba, un español, que lo mandó indudablemente que la KGB y Stalin a matar, a asesinar a Trotsky en México. Ahí está. Bueno, atención, señor director, la brincamos esa. Vámonos con los titulares de la semana. Titulares de la semana. Hoy el guión está reformulado porque viene la entrevista. Ahí están, el farandulero Alfonso Rodríguez. No existe un solo capítulo de los Electrolocos. Lo borraron por pura envidia. Vámonos con los titulares de la semana. El económico. Empresas grandes exportan más, pese a que pymes son mayoría. Titulares de la semana para esta edición 207 de Repasando. Domingo 24 de agosto del 2025. Muerte del prospecto del béisbol, Gustavo Talmare, destruye los sueños de su familia. Se ahogó. Una aventura, una novatada y una actitud de un adolescente. Se ahogó cerca de la academia en San Cristóbal que practicaba el béisbol. Firmado a la edad cuando le correspondía. Un prospecto que iba para las grandes ligas directo. Ahí está. Vámonos con el municipal. El Ayuntamiento del Distrito Nacional celebra hoy domingo 24 de agosto la segunda edición de Plástico por Útiles Escolares 2025. En la primera edición se canjearon 7.2 millones de botellas plásticas. Si usted lleva 1000 botellas, una mochila y una tabla le dan, para que lo sepa. Ahí está Carolina Mejía. Titulares de la semana, ahí está el Internacional. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe mientras resuelve la apelación de la sentencia que lo condena a 12 años de prisión domiciliaria. Ahí está. Pero ven acá. Bueno, déjame ver que la entrevista viene. Yo soy un hombre que cumple lo que prometo. Lamento decirle ingeniero, es un ingeniero, no voy a decir el nombre, que ve este programa, pero esos videos lo ponen loco. Ahí está escribiendo y que repita. Esos clásicos no se repiten. Hay que esperar un gran tiempo, ingeniero. Que es una lista que hay ahí para repetir eso, pongo yo. New York, con Frank Sinatra
y Lisa Minnelli. Tú te vas a jugar con eso. New York, por Frank Sinatra. Óigase, amigo. Entonces, en la política el agradecimiento no existe. En política el agradecimiento no existe. Héctor Ramírez se fue del PLD. Bueno, vamos a dejarlo para la próxima semana ese. Vamos a dejarlo. Vámonos, señor director, vámonos a los titulares de la semana que faltan. Vámonos para allá mejor, señor director. Volvemos ahora. El regional, apagones generan indignación en el Cibao, quema de neumáticos, vigilia, incendio de vela, protesta frente a oficinas de Edenorte. Para el que no lo quiere creer y cree que me lo estoy inventando, eso está en el Caribe en la página 14 del jueves 21 de agosto del 25. Titulares de la semana, el jurídico. Incidentes siguen obstaculizando el inicio del juicio de fondo al ex procurador general Jean Alain y otros. Titulares de la semana, el político. La OEA se mete en la búsqueda de una solución para Haití. Dicho plan costaría 2.600 millones de dólares y conduciría a elecciones. Ya el secretario general de la OEA dijo que no hay posibilidad de las elecciones pautadas para el 26, quizás para el 27. La pregunta es, ¿quién pone esos 2.600 millones? Vámonos con los titulares de la semana. Trump celebra cumbre en Alaska con Putin, luego con Zelensky, líderes de Europa en la Casa Blanca. Ahora gestiona una cumbre entre Putin y Zelensky y luego una entre los tres, todas con mira a lograr la paz entre Rusia y Ucrania. La semana, Abinader pide suspender actividades del PRM por aniversario de gobierno. El mandatario alega que es momento de trabajar y no de celebrar. Ese titular de la semana es político, pero es titular de la semana. Abinader pide suspender actividades del PRM por aniversario de gobierno. El mandatario alega que es momento de trabajar y no celebrar. Ahí está. Bueno, miren una cosa. Sobre esa decisión del presidente, hay gente que ha criticado que él lo mandó en el membrete que dice Presidencia de la República. Pero es el presidente de la República. ¿Por quién? Por el PRM. Yo no veo lo malo que tenía eso. Luis todavía no tiene la hoja timbrada de PRM Presidencia, que lo va a hacer en la próxima convención. Eso está anotado y es una realidad. Pero eso tiene varias lecturas. Ahora, yo creo que fue una buena decisión del presidente. El gobierno y el PRM no están en su mejor momento. El gobierno y el PRM están en un mal momento. Y dentro de ese mal momento, está en mal momento mediático. Porque se puso a echarle maíz a puerco gordo. Se puso a echarle maíz a cerdo gordo. O sea, le dio la publicidad y los cuartos de la publicidad a los enemigos, tratando como siempre el PRD, porque el PRM es una copia mala del PRD. De te tengo a ti, Marco Martínez, le tengo que dar al que es enemigo mío para neutralizarlo. Y termina perdiéndome a mí, que soy tuyo y no me da nada, y finalmente pierde
al enemigo que le diste para neutralizarlo, porque es enemigo. Ahora en los medios de comunicación, en la batalla mediática diaria, usted lo cuenta con los dedos de la mano mía, que me faltan dos, y le sobran dedos de los que lo están defendiendo. Porque los que son del gobierno y el PRM, como uno que hay en El Patrón de la Tarde, en el programa ahí de radio del Patrón de la Tarde, que se lo han cogido todo con el que dirige la prensa del PRM en esta ciudad de Santiago, que está situado en la gobernación, ahora se agachan. Y en algunos casos, comunicadores del gobierno, que se lo han cogido todo, no tienen credibilidad, no tienen incidencia. La gente no lo oye, no le pone caso. Dice, ese es un bandido, esa es una gallareta del gobierno, que fue en gallareta incluso siendo del PRM, de los gobiernos del PLD. Entonces, el PRM y el gobierno están en un mal momento. Y fue bueno que el presidente mandara esa carta y dijera lo que dijo pidiendo la suspensión de la actividad, porque eso le hace ver a muchos prepotentes y arrogantes funcionarios y dirigentes del PRM que pongan los pies sobre la tierra. No, nada ha pasado. Que se creen que no son vulnerables. Se lo creen todo y más allá. Por eso nosotros pusimos algo ahí que dice, el poder es como el paso de una sombra. Una sombra pasa rápido, hay otras que duran más y hay otras que se estacionan un poco ahí, pero pasan. Al final pasan. Usted puede durar 12 como Balaguer y pasar. Usted puede volver como Balaguer 10 y pasar. Usted puede durar 8 como el PRD del 78 al 86 y pasar. 18 abajo y vino Hipólito 4 y pasó. Y el PLD duró 4, pasó. Después vino 8, pasó. Y después vino 8 más y pasó 20. Y pasaron. Ahora van a tener 8 el PRM y Luis, pero pasa. ¿Cuándo? No sé, pero pasa. El poder es como la sombra que pasa. Entonces no quieren entender eso. Entonces Luis se lo aclaró. Luis se lo puso claro en esa carta. Vamos a trabajar ahora. El propio presidente es el responsable del momentum en que están pasando. Fue el que se puso a decir que no iba. Fue el que se puso a gente sin categoría a decirle que eran candidatos presidenciales. Porque en la lista que hay de los que aspiran del PRM, fulana, fulano, fulana, fulano, 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 ahí hay 3 o 4 que no tienen categoría, como dijo mi amigo Guido Gómez Mazara, y precandidato presidencial, se ha cualquierizado. Y es posible que Víctor de Asa esté aspirando candidato presidencial, por Dios. Para citarle uno, para que no digan que yo digo, y no cojan ese, le voy a poner ese. Busquen ustedes los otros 2, porque hay 2 más ahí que no califican. Víctor de Asa, candidato, aspirando a ser presidente de la República. Pero es un irrespeto a la magistratura del Estado. Eso es un irrespeto a la banda presidencial. Es un irrespeto a sus conciudadanos. ¿Será que está buscando impunidad con esa candidatura para negociar con el que va a ser candidato, para que no lo toquen en el 28? Y lo dejo ahí. Vámonos con la frase de la semana, Las frases de la semana, la frase de la semana.
No, perdón, los números de la semana. Que guión hoy está tripoleado el guión hoy. Vámonos con los números de la semana, señor director. Vamos, que lo busque. Ahí está. El económico, 3.423 millones de pesos gastó la Junta Central Electoral en equipos que regaló, prestó o descartó. Los números de la semana, el deportivo, 2 son los disturbios ocurridos el miércoles pasado en el estadio Avellaneda de Argentina, protagonizado por hinchas de Chile que disputaban la Copa Libertadores. 3 en estado grave. 60,000 reservistas ha convocado la Fuerza de Defensa de Israel para la ofensiva o asalto final a Gaza. Se proponen desalojar 1 millón de palestinos. Los números de la semana regional. 7 vidas han cobrado los bañarios, la neverita y los 3 charquitos del río Nizao. 7 van, compadre. Vámonos con los números de la semana. El político, 38 registros de proveedores vinculados a funcionarios fueron suspendidos por contrataciones públicas. Incluye ministros, directores, alcaldes, regidores, etcétera. El etcétera es viceministros, vicedirectores, etcétera, etcétera. Los números de la semana, el número general. 15,000 a 20,000 médicos jóvenes están desempleados, según el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero. Vámonos sí ahora con la frase de la semana, Creo que todo servidor público debe rendir cuentas. Omar Fernández, senador del Distrito Nacional, Fuerza del Pueblo. Esa frase fue de su rendición de cuentas que hizo esta semana. Ahí está. Creo que todo servidor público debe rendir cuentas. Omar Fernández. Vámonos con la otra frase de la semana. El flamante ministro de Economía. Hay que reactivar la actividad económica antes de pensar en la reforma. Magín Díaz. Ahí está, Magín Díaz. El jefe absoluto de la economía. El bombero del gobierno de Luis Abinader. Hay que reactivar la actividad económica antes que pensar en la reforma. El bombero. Luis no encontró en las filas del PRM un bombero y buscó a Magín Díaz, que es un tecnócrata que le ha servido a Hipólito, a Danilo y ahora a Luis. Ahora yo entiendo por qué Luis Abinader puso en el Ministerio de Educación a Luis de Cans García y en Obras Públicas al ingeniero Eduardo Estrella Virela. Ya lo entiendo. ¿Por qué puso a Magín en Economía? Aparte de ser un hombre capaz, un hombre que le llega a los sectores, un hombre de consenso, con vínculo con los organismos internacionales, que no acepta línea política, ni hace nómina. Barrió con todos los viceministros y llevó viceministro de él. Ahí no hay injerencia, ahí se van a tomar, porque Luis lo que está interesado en terminar bien. Luis no está en eso de que cumplía a base de partido, a dirigir. Ramón Albuquerque que apunte por otro lado, que yo lo veo difícil. En educación y en obra pública nombró a 2 aliados para que no conviertan eso en proyectos presidenciales, como los que estaban, lo tenían en eso. Por eso es que nombró ahora a Magín ahí, para ver si consigue el dinerito para terminar obras fundamentales
Porque aquí no hay presidente que se recuerde si no hace una obra material o política. Antonio Guzmán lo recuerda no por obras materiales, sino por obras políticas, libertad de los presos, restablecimiento de los derechos humanos, volvían los exiliados, libertades públicas. Y a Balaguer, por obras. Vámonos con la imagen de la semana, la imagen de la semana. Para ti, ¿verdad? Miss Universo 2025 en República Dominicana. Victoria Carr. Véala ahí en dos. Una formal en Miss República Dominicana, fue que le puso la corona a la Miss Dominicana, y véalo ahí en unas playas de República Dominicana. No sé la playa. No interesa tampoco la playa. ¿Para qué la playa? Así que ahí está. Esa es la imagen de la semana. A propósito de Miss Universo Dominicana y de concurso, Yané Camilo, la ex ministra de la Mujer, se atrevió a decir algo. Se atrevió a decir algo. Los concursos de belleza de República Dominicana han perdido el interés de las mujeres. Está desacreditado. Leonel Almonte dejó desacreditado ese concurso a tal punto que ciertamente dominicanas, que son muy dominicanas, pero no representan totalmente el catálogo de la belleza dominicana. Con esas reinas que hemos elegido últimamente, no vamos muy lejos, ¿no? Dentro de su tipo, dentro de sus condiciones, son mujeres hermosas, dentro de su tipo, pero no son el tipo para concursar a nivel internacional. Yané se la jugó ahí. Ahí la amenazan con demandarla. ¿Demandar de qué? Ella lo que hizo fue una opinión como mujer que ella es. Pero si que a ti te gustan las blancas, que a ti te gustan las nagúas. No, fue una mujer que dio esa opinión, la cual yo comparto. Le voy a traer quizá el próximo domingo una muestra de la que han sido Miss Universo República Dominicana, desde la de ahora de 25, quizá 5 o 6 años para atrás, para que ustedes vean la diferencia. Ya no hay Amelia Vega. Ya no hay Amelia Vega. Ese es el tipo que gana para allá. Porque los que controlan ese concurso son los blancos y los países grandes que ponen a ganar. ¿Tal vez usted cree que eso es de que esa es? Y tiene que tener un estándar, unas condiciones. Esa es. La reina que eligen que no aguanta 3 o 4 cirugías para ponerla en sus justas dimensiones para competir. No, olvídese de eso, que no compite. Esa es la realidad. Pero aquí hay una corriente ahora pro mujer, el que habla, que dice algo discriminatorio, se mueva. Y ya no se puede opinar. Yané Camilo se atrevió. Y yo comparto su criterio. Hasta aquí la producción con la conducción mía. A partir de este momento va entonces la entrevista que habíamos prometido y que el domingo pasado, por razones técnicas, vamos a dejarlo ahí, por razones técnicas no pudimos cumplir con nuestra palabra. Y como los compromisos de nosotros son deuda, este domingo vamos a repetir, vamos a pasar la entrevista del martes 5 de agosto del Cafecito, conducido por Jaime Tomás por este canal 29. Pongan atención, que lo que me han dicho que fue muy buena. Hasta de la capital me llamaron alto funcionario para decirme eso. Sí, porque a mí me graban y me chequean. Sobre todo me da seguimiento el señor Paliza,
es el encargado, hay que llevarle los cortes que se refieren a funcionarios y al PRM y al gobierno. Parece que esa entrevista la llevaron y uno que estaba ahí me llamó y me dijo, coño, tuvieron que aceptar que fue dura, pero muy buena. Así que lo dejo en esta edición 207 de este domingo 24 de agosto 2025, aquí en Repasando por Teleuniverso, Canal 29, con la entrevista de don Jaime Tomás, mi amigo Jaime Tomás, en el cafecito. Nos vemos el próximo domingo. Disfrútenla.